¿Qué ocurre con una máquina de guerra cuando la guerra para la que fue creada ha terminado? No en los libros de texto, sino en la vida real, entre carreteras olvidadas, bosques deshabitados y fábricas en silencio. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa no solo tuvo que enfrentarse a ciudades en ruinas y a millones de personas sin hogar, el continente también tuvo que resolver un legado mucho más extraño. Una cantidad gigantesca de tanques alemanes que seguían allí seguían siendo acero, pero ya no tenían ninguna guerra a la cual servir. Para el bando vencedor, esto no era simplemente chatarra. Cada tanque planteaba una pregunta: ¿destruirlo, estudiarlo o seguir utilizándolo? Y fueron precisamente esas decisiones las que dieron origen a historias poco conocidas después de 1945. Cuando la Alemania nazi firmó el Acta de Rendición Incondicional el 8 de mayo de 1945, la fuerza blindada Panzerwaffe, que alguna vez fue el símbolo del poder y la velocidad de la guerra moderna en la práctica, ya se había desintegrado mucho antes. Las formaciones de tanques que al inicio de la guerra atravesaban las líneas enemigas ahora no eran más que fragmentos dispersos, sin coordinación, sin logística y sin capacidad para seguir existiendo como una fuerza de combate real. Para entender por qué miles de tanques alemanes quedaron abandonados por toda Europa, es necesario mirar más allá de las últimas batallas y centrarse en un factor menos espectacular pero decisivo: un sistema logístico en colapso total. Este colapso no se debió a la falta de armas. Al contrario, en los últimos meses, las fábricas alemanas, incluidas las instalaciones trasladadas bajo tierra, seguían produciendo tanques Panther y Tiger, dos completamente nuevos. El problema era otro: ya no existía ninguna manera de operarlos en una guerra real. Los diarios de los tripulantes de tanques alemanes entre 1944 y 1945 muestran un panorama constante. La desesperación no provenía del derrumbe de la moral de combate, sino de la sensación de haber sido abandonados por el propio sistema al que servían. Los tanques estaban allí, las tripulaciones estaban allí, pero el combustible no. Las rutas de suministro habían sido cortadas por la aviación aliada, los depósitos de gasolina destruidos y los ferrocarriles paralizados. El resultado fue que cientos de tanques modernos quedaron detenidos para siempre únicamente porque sus depósitos estaban vacíos. En zonas como la Bolsa del Ruhr, las afueras de Berlín o a lo largo de las rutas de retirada en el centro de Alemania, los soldados aliados presenciaron una escena difícil de creer: máquinas de decenas de toneladas inmóviles, no porque hubieran sido destruidas por el fuego enemigo, sino simplemente porque ya no podían avanzar ni un solo metro más. Esto refleja una realidad clave. La guerra mecanizada no se decide solo por la potencia de fuego, sino por la capacidad de mantener el movimiento. Otro detalle que revela la desintegración sistemática fue la destrucción deliberada. Siguiendo órdenes del alto mando, muchas tripulaciones alemanas, al verse obligadas a retirarse, sabotearon sus propios vehículos. En lugar de destruirlos por completo, solían inutilizar componentes clave como la caja de cambios, el eje de transmisión o el motor, las piezas más difíciles de reemplazar. En algunos casos, se vertía directamente azúcar o arena dentro del compartimento del motor para garantizar que el tanque no pudiera volver a ser utilizado. Esto no fue un acto de desesperación ciega, sino una decisión calculada. Si no podían conservar el vehículo, al menos no permitirían que se convirtiera en una herramienta del enemigo. Sin embargo, esta misma práctica contribuyó a crear un paisaje de posguerra muy particular. En el verano de 1945, Europa no solo estaba llena de ciudades destruidas, sino que aparecía un fenómeno sin precedentes: un cementerio blindado que se extendía por todo el continente. Los símbolos que antes representaban el poder militar ahora no eran más que masas de acero oxidado, bloqueando caminos rurales, ocultos en bosques profundos o abandonados frente a fábricas en ruinas. De armas supremas pasaron a convertirse en obstáculos de tránsito involuntarios. Y fue precisamente a partir de estos cadáveres de acero que comenzó a formarse una gran pregunta en la mente de los vencedores: ¿qué hacer con el enorme legado material de una guerra que acababa de terminar? La respuesta a esa pregunta se revelará a continuación, cuando los tanques dejen de ser vistos con los ojos de los soldados y pasen a ser observados desde la perspectiva de ingenieros, estrategas y servicios de inteligencia. Apenas cesaron los disparos, otra confrontación tomó forma de inmediato. No se libraba en el campo de batalla, no incluía bombardeos ni cargas de tanques, pero no era menos intensa. Era una carrera por apropiarse del conocimiento técnico, donde el botín ya no eran territorios ni prisioneros, sino tecnología, planos y la experiencia acumulada a lo largo de años de guerra. Los aliados comprendieron pronto una realidad fundamental: la derrota militar de Alemania no significaba atraso tecnológico,
En algunos campos clave, como la metalurgia del blindaje, el diseño de cañones de tanque y la óptica, los ingenieros alemanes habían desarrollado soluciones que superaban con creces los estándares comunes de la época. Si no se controlaban y explotaban a tiempo, estos avances podían caer rápidamente en manos de otra potencia dentro de un orden mundial que se estaba reconfigurando. Por esta razón, el proceso de recopilación de botines se organizó con un rigor comparable al de una operación militar en toda regla. Estados Unidos desplegó con rapidez equipos de inteligencia técnica hacia centros industriales y de investigación clave, como Berursel. Su misión no consistía solo en incautar tanques intactos, sino también en identificar las cadenas de suministro tecnológico, clasificar el nivel de desarrollo de cada modelo, recolectar documentación técnica, manuales de mantenimiento e informes de pruebas. El Reino Unido, con su larga tradición en ingeniería mecánica, asignó esta tarea a las unidades del Cuerpo Real de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos. En campos de pruebas como Hillersleben, llevaron a cabo inventarios sistemáticos, priorizando los cañones autopropulsados y los tanques con estructuras diferentes a los diseños británicos, en especial aquellas soluciones de las que podían aprender o que convenía evitar repetir. La Unión Soviética abordó el problema de una manera más directa y a mayor escala. Se organizaron brigadas de botín con una disciplina estricta y con prioridad absoluta para la recolección y el transporte. En zonas como Silesia, donde se concentraban numerosas fábricas y depósitos técnicos, todo lo que tenía valor era retirado, desde tanques completos y motores desmontados hasta cada rollo de planos y documentos aún inconclusos. Un aspecto llamativo es que el estado de la flota blindada alemana en ese momento reflejaba con claridad el caos de la fase final de la guerra. Había tanques que acababan de salir de las líneas de producción en fábricas subterráneas, con el blindaje intacto, pero con sistemas eléctricos incompletos debido a interrupciones causadas por los bombardeos aéreos. En contraste con los modelos más comunes, la historia también registra diseños de formas extrañas, prototipos creados para corregir fallas mortales expuestas en el campo de batalla, pero que por desgracia quedaron para siempre atrapados en el papel. Para los ingenieros y oficiales de inteligencia aliados, aquello constituía un archivo viviente. Cada tanque no era solo un vehículo de combate, sino un registro de acero del pensamiento técnico del adversario. ¿Qué prioridades tenía? ¿Qué concesiones estaba dispuesto a aceptar? ¿Y en qué aspectos había llevado las ideas demasiado lejos? Fue precisamente esta diversidad y complejidad lo que provocó un cambio decisivo en el enfoque. Los tanques alemanes dejaron de verse como simples trofeos para exhibir o destruir, y pasaron a convertirse en objetos de estudio sistemático. Comenzó una nueva etapa, en la que estos monstruos de acero eran desmontados pieza por pieza y analizados en cada detalle, en un proceso que bien podría describirse como una disección técnica. Y fue aquí donde muchos mitos inflados durante la guerra empezaron a ser examinados bajo la luz de los datos, las pruebas y las cifras frías, abriendo el camino para la siguiente parte de la historia. Tras la fase de recolección y clasificación, los tanques alemanes iniciaron un nuevo recorrido. Ya no rodaban por el campo de batalla, sino que eran llevados a la mesa de operaciones en los centros de pruebas militares de los aliados. Dos lugares se convirtieron en referentes de este proceso: el campo de pruebas de Aberdeen, en el estado de Maryland, en Estados Unidos, y Bovington, en el Reino Unido. Allí, los tanques alemanes no fueron evaluados a través de emociones ni prejuicios de guerra, sino mediante datos, ensayos y estándares técnicos. Precisamente por eso, un análisis neutral resultaba indispensable, ya que las conclusiones finales rompieron ambos extremos. Refutaron tanto el desprecio hacia el adversario como la fe absoluta en el llamado mito del blindaje alemán. En términos de potencia de fuego, los ingenieros aliados se vieron obligados a reconocer una ventaja clara. El cañón de 75 mm, de longitud L70, del Panther o el de 88 mm del Tiger, no solo destacaban por su poder destructivo, sino también por su precisión superior a larga distancia. En las pruebas de tiro, alcanzar blancos a distancias superiores a 2000 metros era totalmente factible. Una cifra impresionante para los estándares generales de aquella época. El factor clave estaba en la óptica. Las miras fabricadas por la empresa Zeiss ofrecían una imagen nítida, un alto nivel de aumento y una capacidad de ajuste estable, lo que otorgaba a las tripulaciones alemanas una ventaja evidente en los duelos en terreno abierto. Esto explica por qué, en muchas batallas, los tanques alemanes podían abrir fuego primero y destruir al objetivo desde distancias a las que el enemigo aún no lograba reaccionar. Sin embargo, esta superioridad solo representaba una parte del panorama general.
Mecánica y durabilidad. El punto donde el mito comienza a resquebrajarse. Cuando se pasó a las pruebas de resistencia y operación prolongada, la imagen de la máquina perfecta fue rápidamente puesta en duda. Los informes técnicos de Aberdeen revelaron un problema de carácter sistemático. Los tanques alemanes estaban sobrecargados desde el punto de vista del diseño. En concreto, la caja de cambios del Panther solía presentar fallas graves tras recorrer apenas unos 150 kilómetros en condiciones reales de marcha. El sistema de ruedas intercaladas, conocido como Schachtelauwerk, aunque permitía una mejor distribución del peso y un desplazamiento más suave, se convertía en una auténtica pesadilla de mantenimiento. Para reemplazar una sola rueda interna de carga, los equipos de reparación debían desmontar varias ruedas externas, algo casi imposible bajo fuego enemigo o con poco tiempo disponible. Además, los componentes mecánicos de los tanques alemanes exigían mano de obra altamente calificada, repuestos especializados y procedimientos de mantenimiento complejos. En el contexto de una guerra total, donde el barro, el clima extremo y la escasez logística eran constantes, estas exigencias se transformaron en debilidades fatales. Al comparar los tanques alemanes con diseños como el T-34 soviético, la diferencia de filosofía se vuelve evidente. La Unión Soviética apostó por el principio de lo suficientemente bueno, fácil de producir y fácil de reparar, aceptando sacrificar refinamiento a cambio de cantidad y resistencia operativa. Alemania, en cambio, priorizó el rendimiento máximo en cada vehículo, pagando el precio de una complejidad elevada y de la fragilidad del sistema en su conjunto. Las pruebas realizadas en Aberdeen llegaron a una conclusión clave. Los tanques alemanes eran excelentes armas defensivas y de emboscada, pero resultaban poco eficaces como medios para ofensivas operacionales a gran escala. Eran formidables en combates cortos y bien preparados, pero tenían dificultades para sostener el ritmo en campañas prolongadas, donde la movilidad, la reparación rápida y el abastecimiento continuo desempeñaban un papel decisivo. Las lecciones extraídas no se limitaron a evaluar victorias o derrotas. Influyeron directamente en la forma de pensar el diseño de tanques durante la Guerra Fría. Las grandes potencias militares fueron convergiendo hacia un principio más pragmático. La simplicidad, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento en el campo de batalla son tan importantes, o incluso más, que las especificaciones técnicas impresionantes sobre el papel. Y una vez aprendidas estas lecciones, el destino de los miles de tanques alemanes que aún quedaban también comenzó a tomar otro rumbo, uno en el que dejaron de ser objetos de estudio para convertirse en un problema a resolver dentro del mundo de la posguerra. Al entrar en el año 1946, el interés de los aliados por los tanques alemanes comenzó a cambiar de manera evidente. Las disecciones técnicas ya habían dado las respuestas necesarias, y ahora estas máquinas de guerra dejaron de ser observadas con la curiosidad del ingeniero para pasar a ser evaluadas con la mirada pragmática de los administradores de la posguerra. En aquel momento, Europa no solo necesitaba paz. El continente sufría una escasez crítica de acero, energía e infraestructura básica para poder sobrevivir. En ese contexto, Alemania también enfrentaba una exigencia fundamental. Debía ser desmilitarizada por completo, no solo en el plano político, sino también en el material. Para garantizarlo, el Consejo de Control Aliado emitió la Directiva número 30, que ordenaba el desmantelamiento y la destrucción de todas las estructuras, equipos y vehículos militares restantes. No se trataba de un simple acto punitivo, sino de una medida calculada para impedir cualquier posibilidad de rearme futuro y, al mismo tiempo, liberar recursos valiosos para la reconstrucción. A partir de ahí, se desarrolló una campaña, que bien podría describirse como convertir espadas en arados, a una escala sin precedentes en la historia de la Europa moderna. En la región del Ruhr, el corazón de la industria pesada alemana, los Panther y los Panzer IV que alguna vez dominaron el campo de batalla fueron remolcados y concentrados frente a las acerías. Los bloques de blindaje de aleación, diseñados para resistir proyectiles perforantes, fueron cortados con sopletes, introducidos en los hornos y fundidos. El acero de esos tanques no desapareció. Renació bajo formas completamente distintas, vigas de puentes que volvieron a unir ciudades divididas, rieles ferroviarios destinados al transporte civil, estructuras de viviendas para millones de personas que habían perdido su hogar. Pocas imágenes reflejan mejor el giro de la historia. Materiales creados para la guerra, convertidos en los cimientos de la vida cotidiana. Sin embargo, no todos los tanques terminaron en las acerías. Algunos tuvieron un destino más singular, ligado a necesidades muy concretas de la posguerra. En el ámbito de la ingeniería civil, en Austria, a lo largo del río Enns, los ingenieros utilizaron directamente tanques alemanes como masas de lastre.
Con excavadoras y maquinaria pesada, empujaron los cascos de los tanques hacia el cauce del río y las pendientes para reforzar los diques, prevenir deslizamientos y estabilizar el terreno. Con el paso del tiempo, la tierra y las rocas los cubrieron y la hierba volvió a crecer. Hoy, bajo los tranquilos prados del campo austríaco, aún permanecen esos esqueletos de acero sosteniendo el suelo en silencio en lugar de destruirlo. En otra dirección, numerosos tanques alemanes fueron reutilizados como blancos de tiro en campos de entrenamiento como Grafenwehr. En ese periodo, el ejército de Estados Unidos estaba probando y perfeccionando nuevas armas antitanque y los chasis reales, con blindaje real, ofrecían condiciones de prueba insustituibles. Aquellos tanques sirvieron al ejército una última vez, ya no como armas principales, sino como herramientas de instrucción para una generación de guerra completamente diferente. Visto desde una perspectiva neutral, esta etapa refleja una verdad profunda de la historia. La guerra puede consumir recursos a una escala gigantesca. Pero cuando termina, la humanidad se ve obligada a afrontar la pregunta más práctica de todas: ¿cómo seguir viviendo con lo que queda? Entre las ruinas, la reutilización no fue solo una opción económica, sino también una expresión del instinto de supervivencia y de la capacidad de adaptación de las sociedades de posguerra. Y cuando el acero ya ha sido fundido, cuando los tanques se han convertido en puentes y diques, la historia aún no se cierra por completo. Algunos otros monstruos de acero tomarán un camino inesperado, iniciando una segunda vida bajo banderas totalmente nuevas. Si bien la mayoría de los tanques alemanes terminó en las acerías o quedó enterrada bajo obras de reconstrucción, algunos otros entraron en un capítulo completamente nuevo. Dejaron de representar a un régimen ya colapsado y pasaron a convertirse en herramientas pragmáticas dentro de un mundo que se adentraba en la Guerra Fría. Estas segundas vidas revelan una realidad clave. En las relaciones internacionales, la memoria histórica a menudo debe ceder ante las necesidades inmediatas de seguridad. Pocos saben que, apenas unos años después del final de la guerra, el ejército francés llegó a operar una cantidad considerable de tanques Panther. Concentrados en el regimiento blindado número 503, se trataba de una paradoja profundamente simbólica. Un país que había sido ocupado utilizaba ahora las mismas máquinas de guerra de su antiguo ocupante. Sin embargo, al situar esta decisión en su contexto histórico, resulta más comprensible. La Francia de la posguerra enfrentaba dos grandes problemas. Su industria de defensa aún no se había recuperado, mientras que el entorno de seguridad europeo se volvía rápidamente inestable. En el corto plazo, el Panther era prácticamente el único tanque disponible con potencia de fuego y blindaje suficientes para cubrir las necesidades defensivas. Aún así, este pragmatismo mostró pronto sus límites. Los problemas detectados durante las pruebas aliadas reaparecieron con rapidez en la operación real. Costos de mantenimiento elevados, baja fiabilidad y, sobre todo, una grave escasez de repuestos. Para el año 1951, Francia se vio obligada a retirar del servicio todos los Panther restantes, poniendo fin a un experimento más circunstancial que estratégico. El caso de Checoslovaquia, en cambio, revela un camino diferente. Con una industria mecánica menos devastada y grandes fábricas como Škoda y ČKD, el país aprovechó los diseños alemanes existentes para continuar la producción del cazatanques Hetzer bajo un nuevo nombre, G-13. Lo llamativo es que el principal cliente del G-13 no fue una gran potencia militar, sino Suiza, un país neutral pero siempre atento a la defensa de su territorio. Su tamaño compacto, una fiabilidad relativamente alta y costos operativos razonables hicieron del G-13 una opción acorde con la filosofía militar suiza. Estos vehículos permanecieron en servicio hasta bien entrada la década de 1970, convirtiéndose en uno de los pocos ejemplos de un diseño con origen en la Segunda Guerra Mundial que logró una larga vida dentro de los ejércitos europeos de la posguerra. Si Francia y Checoslovaquia representan una continuidad en un contexto de relativa paz, el caso de Siria muestra un camino mucho más duro. En el Medio Oriente de la década de 1950, Siria buscó construir con rapidez una fuerza blindada pese a contar con recursos limitados. A través de intermediarios como Checoslovaquia y España, el país adquirió una cantidad significativa de Panzer IV. Estos tanques, diseñados originalmente en la década de 1930, fueron excavados en posiciones defensivas y entraron en combate en conflictos contra Israel, en especial en el año 1967. La imagen de máquinas de la Segunda Guerra Mundial operando en los altos del Golán, dentro de una guerra mucho más moderna, ilustra la sorprendente prolongación del ciclo de vida de las armas cuando las condiciones políticas y económicas obligan a aprovechar todo lo disponible. No se trata de una historia sobre la superioridad de la tecnología antigua,
sino de una prueba de la circulación global de armamento durante la Guerra Fría, un periodo en el que las fronteras entre pasado y presente a veces se desdibujaron por completo. A medida que el recorrido de los tanques alemanes llegaba a su fin, una pregunta comenzó a aparecer con frecuencia en los debates contemporáneos, especialmente en las redes sociales. ¿Existen todavía búnkeres secretos en los que cientos de tanques alemanes permanezcan intactos, olvidados bajo el suelo europeo? Desde la perspectiva de la investigación histórica, la respuesta es clara. No existe ninguna base verificable. Estas historias resultan atractivas por su halo de misterio, pero no resisten el peso de la evidencia. En primer lugar, las condiciones económicas de la posguerra hacían prácticamente inaceptable desperdiciar una cantidad tan enorme de acero. En segundo lugar, los archivos aliados sobre el desmantelamiento, la clasificación y el reciclaje del material militar están documentados con gran detalle, región por región. En tercer lugar, con el desarrollo de la tecnología satelital y de los estudios geológicos modernos, gran parte de Europa ha sido escaneada en repetidas ocasiones sin que se haya detectado ningún depósito blindado secreto como los que describen los rumores. Hoy en día, lo que queda de la flota de tanques alemanes se encuentra principalmente en museos como Bovington, en el Reino Unido, Saumur, en Francia, o Kubinka, en Rusia. Allí ya no son símbolos de violencia, sino auténticos libros de texto hechos de acero. Al situarse frente a un Tiger I en un museo, el visitante no solo percibe el poder técnico, sino también los límites de una filosofía de diseño que priorizó en exceso la sofisticación y subestimó la realidad de la logística y la producción. El destino de los tanques alemanes después del año 1945 no es simplemente la historia de la desaparición de una fuerza militar, es una historia de transformación material y conceptual. De armas al servicio de un régimen dictatorial, pasaron a ser objetos de estudio, fuentes de material para la reconstrucción, medios defensivos temporales y, finalmente, testigos históricos. El final de esta flota blindada contribuyó a dar forma a una nueva era en la ingeniería militar global, en la que la fiabilidad, la estandarización y la capacidad de producción en masa se situaron por encima de especificaciones impresionantes, pero poco sostenibles. Si te interesa saber por qué la Fuerza Aérea Alemana, considerada en su momento una de las más temibles de Europa, fue debilitada casi por completo por los aliados, te invitamos a ver nuestro próximo vídeo, donde la historia será analizada desde una perspectiva estratégica, logística e industrial. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más historias analizadas con profundidad, objetividad y múltiples enfoques. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.